Bueno, pues buenos días de nuevo. Y nada, os voy a proponer un tema en el que vamos a reflexionar titulado hoy Bebés Milagro. Los bebés milagros son bebés prematuros que en otra época anterior no habrían sobrevivido debido a la falta de avances médicos que hace posible el milagro de la vida. En esas unidades de cuidados intensivos neonatales se ayuda a sobrevivir a bebés nacidos antes de las 24 semanas de gestación. Hay otros bebés que son concebidos con la idea de salvar la vida de un hermano aquejado de una enfermedad grave, siendo esta la única solución posible para estos casos extremos. Y yo voy a contar hoy un testimonio y una experiencia propia de mi familia, que es la de mi primo Juan Ginés y su cáncer de médula ósea. Mi primo enfermó de leucemia y comenzó su lucha contra la enfermedad. Imaginad lo que supone: pruebas médicas, punciones, diagnóstico y tratamiento. Nada parecía frenar el avance de su enfermedad. Tras intentarlo todo y estar ingresado y aislado en el hospital, el equipo médico que le atendía le dijo que la única posibilidad de curación era un trasplante de médula ósea. Y comenzó la búsqueda de ese donante que fuera compatible, y hay que decir que en ese momento de la convalecencia su estado de salud era muy delicado ya. Y bueno, pues eureka, la búsqueda dio resultado positivo. Su hermana, que es unos 3 o 4 años mayor que él, era compatible. Y estando ya así en ese estado grave, debilitado, recibió el trasplante de médula, pero al mismo tiempo que la hermana estaba pasando un resfriado, lo cual añadía un factor riesgo en contra de ese estado débil de salud, ¿no? Tengo que decir que mi prima, cuando era pequeñita, tenía 3 o 4 años, sufrió una grave caída. Ella cayó desde un tercer piso por el hueco de la escalera y se golpeó contra el manillar del carrito que estaba aparcado abajo en la entrada de la casa, rompiéndose 7 costillas y teniendo múltiples contusiones, ¿no? La familia y los vecinos que oyeron el golpe dicen que se salvó de milagro. Qué paradojas de la vida, ¿verdad? Mi prima, Juana Mari, salva la vida tras su dramática caída y 50 años después salva la de su hermano. Hoy mi primo Juan Ginés tiene una buena salud y sigue adelante con su vida y su trabajo. Pero quiero también hablaros de otro bebé milagro. ¿Por qué creemos los cristianos? ¿En qué o quién está basada nuestra fe? Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, Dios hizo todo hermoso en su tiempo, luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. El apóstol Pablo reflexionó sobre este tema, el tema de esa noción de eternidad, la idea de que si esta vida es todo lo que hay, si nada hay más allá, entonces, ¿por qué no divertirse ahora? Porque todo se convierte en nada. Primera de Corintios 15:32 dice, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero su aporte más importante fue argumentar que en la resurrección corporal de Jesús, la gente tiene la promesa de su propia resurrección, la vida eterna en una existencia completamente nueva. Esta resurrección es tan central que Pablo escribió en 1 Corintios 15, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Observad que Pablo no dijo que si Cristo no se hubiera encarnado, o si no hubiera vivido sin pecado, o incluso si Cristo no hubiera sido crucificado, entonces su fe sería vacía y vana. Cristo podría haber hecho todas estas cosas, pero si no hubiera resucitado, entonces todo lo que ellos esperaban y en lo que creían no significaba nada. En resumen, el fundamento del cristianismo descansaba en confiar en que un hombre que había sido golpeado, azotado, crucificado y así asesinado, apuñalado, envuelto en ropas mortuorias, puesto en la tumba el viernes, cerrada con una roca y sellada, además de custodiada por una guardia romana, el domingo siguiente había sido devuelto a la vida, liberado de la tumba. Y luego ha aparecido en su cuerpo resucitado a numerosas personas, algunas a las que le costó creer que era él. Y si algunas personas que realmente lo vieron en persona
en la carne, lucharon por creer. ¿Qué sucede con los millones, miles de millones que nunca lo vieron de esa manera? ¿Por qué deberían creer? Sabéis el ejemplo de Tomás, ¿no? Jesús se presentó a los discípulos, pero Tomás no estaba. Y luego cuando llegó Tomás, Jesús ya no estaba, y entonces dicen, el Señor se nos ha aparecido, nos hemos encontrado con Él. Y Tomás, bastante incrédulo, miraba sorprendido y diciendo, pero ¿os habéis conchavado? ¿Habéis hecho un plan para engañarme y decirme que Jesús ha resucitado? No, que lo hemos visto, te lo aseguramos, que Jesús... Si yo no viere a Jesús y viere sus manos y metiere mi dedo y viere su llaga y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y días después Jesús se presenta de nuevo y le dice a Tomás, que se queda sorprendido, pon tu dedo en mi llaga y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y hizo aquella confesión, Señor mío y Dios mío. Y entonces es la respuesta que le da Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Creer en la resurrección requiere fe, claro que sí. Está escrito en la Biblia y los cristianos aceptamos la Biblia. Jesús mismo lo había anticipado a sus seguidores más cercanos, que Él sería entregado y asesinado solo para resucitar al tercer día, pero no lo creyeron. Marcos 9, 31, 32 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Esta es solo una de las numerosas veces en que Él les dijo lo que pasaría, pero los discípulos no entendían. Este asunto de la resurrección se ve que cuesta aceptarlo. El Evangelio de Juan tiene unas palabras preciosas que nos llenan de esperanza, que dice el mismo Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Pero ¿qué voz? Pues el versículo 25 nos lo dice, os aseguro viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. El libro de los Hechos, el escritor también nos dice, tengo la misma esperanza en Dios que ellos, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Así, yo os invito a que leáis todo el Nuevo Testamento y tengáis en mente la palabra resurrección, y estoy seguro que vais a ver la cantidad de veces que aparece y la cantidad de veces que está bien referida para afirmar esa esperanza en el cristiano, ¿no? Dice Romanos 2, del 5 al 8, cuando Dios manifieste su justo juicio, vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sí, parece que la Biblia nos habla de 2 resurrecciones, ¿verdad? Está muy claro, ¿no? Primera de Corintios dice, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Pero cada uno en su orden. Cristo, la primicia, después lo que son de Cristo cuando Él venga. Ese es el momento en que se produce la resurrección de los cristianos, de los que han depositado su fe y su confianza en Cristo. Dice Pablo también a los tesalonicenses, creemos, muy importante y subrayo esta palabra, creemos que Jesús murió y resucitó y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Así es denominada la muerte, como un sueño en todo el texto bíblico. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis también nos habla de este momento de la resurrección, diciendo que aquellos que habían esperado en Cristo, estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Recordáis que os dije que la Escritura nos habla de 2, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Claro, aquellos seres queridos que nos han precedido, aquellas personas que han puesto su esperanza, han sufrido esa primera muerte. Bienaventurados, no tiene poder sobre ellos la segunda muerte porque han dormido con la esperanza puesta en Cristo, el que resucitó de los muertos. El pasaje de Juan con Marta, María,
Cuando muere su amigo Lázaro, es mismo Jesús el que dice, Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí, y subrayo de nuevo, para que creáis. Vamos allá. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé, subrayo sé, Marta dijo, sé que que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Y Marta dijo otra vez, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Y Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ya termino con esta alusión de textos bíblicos, pero es que deberemos de tener en cuenta que cuando una persona pierde algún ser querido, ¿qué consuelo puede hallar? ¿Qué esperanza la va a sostener? Es terrible la separación que produce la muerte. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta. Sí, Señor. Y ahí dice ya Marta, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. Y en ese momento Jesús dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, Señor, que lleva ya 4 días ahí dentro. Y Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? En el pasaje en que Jesús resucita a la hija de Jairo, dice también la Escritura en Lucas 8:56, que sus padres quedaron atónitos. Es que debió de ser tremendo, ¿no? Perder una hija y de repente recuperarla de manos de Jesús, ¿no? Y por último, entonces, en el pasaje de Lázaro, muchos de los judíos que habían venido a visitar a María, al ver lo que hizo Jesús, creyeron en él. Así que la cosa va de creer. Este Jesús es el bebé milagro que vino al mundo, que bajó aquí a esta tierra con la misión de salvar a la humanidad. Ahora solo tienes que creer en él. Sabéis, mi primo tiene en su WhatsApp la frase viva la pócima mágica. Ya sabéis que mi hermana tiene amor de mi vida y tiene una foto de su nieto. Pero mi primo tiene eso, viva la pócima mágica. Es muy consciente de que la donación de médula de su hermana es la que le permite a él estar con vida. Y yo quiero invitaros a que vayáis al Salmo 18:46 y el salmista, consciente de lo que Dios ha hecho en su vida, exclama, viva el Señor, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Que Dios te bendiga y tal como dejó escrito el escritor de la epístola a los Hebreos, no descuidemos esta salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que Dios te bendiga. Bebés milagro. Pues estaba pensando yo que creo sinceramente que cada bebé es un milagro, porque de hecho la vida es un milagro. Me sobran razones para creer en Dios y una de ellas tiene que ver precisamente con la fisiología humana. Yo soy fan de esto de la fisiología humana, de esto del cuerpo, de cómo funciona el cuerpo, ¿no? De cómo es el cuerpo humano. Y creo sinceramente que con una observación cuidadosa de lo que supone el cuerpo humano, y bueno, no os cuento, claro, lo que puede suponer la formación de una vida, la formación de un embrión que se va convirtiendo poco a poco, ¿no? En ese ser humano que acaba siendo, resulta que, madre mía, para mí es una sucesión de milagros. La vida es un milagro. Que nos hayamos despertado esta mañana es un auténtico milagro. Y bueno, que se pueda trabajar en los cuerpos humanos desde nuestra triste perspectiva humana para superar enfermedades, para salvar vidas, ¿verdad? Para descubrir qué hacer, para que la sustancia corporal de una persona pueda ayudarla a curarse a otra.
para mí es un auténtico milagro, es algo alucinante, es fantástico. Con lo cual me parece una idea muy bonita, poder reparar en el milagro de la vida, poder reparar en ese Dios creador, aquel que nos creó desde nuestras entrañas, en el vientre de nuestra madre, como dice el texto de Salmos que me he puesto de fondo. Es precioso. Pero que además podamos reconocer esos milagros en vida es maravilloso. Es por esto que quizá aquellos que estamos acostumbrados a pensar en milagros, probablemente podamos aceptar el milagro de la resurrección de una forma, no digo más fácil, pero yo creo que sí más espontánea, no más natural. Porque la verdad es que si nos damos cuenta de que el Dios creador nos ha creado como auténticos milagros, probablemente entendamos que es capaz de hacer cosas alucinantes. Y una de ellas es poder resucitar a los muertos. Si creo que Dios es el dador de la vida, creo que es el dador de nueva vida a aquellos que la han perdido en su momento. Y confío plenamente en la resurrección. Y es una auténtica esperanza, ¿no? La esperanza para mi vida. Gracias, Antón, por una reflexión como esta, que nos recuerda que vivimos en un milagro permanente. Y a mí me maravilla que vivamos en una época como esta, en la que se conoce suficientemente el cuerpo humano como para poder hacer cosas como curar enfermedades graves, como las que tenemos ahora. Y tú y yo sabemos de eso. Y somos el ejemplo también de milagros, gracias a la medicina actual, ¿no? Y al milagro de que el cuerpo resiste a veces pues golpes bastante duros, ¿no? Y es una maravilla. Así que muchas gracias por invitarme a pensar en el concepto de milagro, por agradecer a Dios los milagros de cada día y por recordarnos que somos criaturas suya y que Él nos creó para vida eterna. Y por lo tanto nos va a dar esa vida eterna por medio de la resurrección. Gracias por ello. Gracias por recordárnoslo una mañana más. Juanfran. Gracias a Antón, porque estoy todavía pillado por tu primo, por Juan Ginés. Joder, por eso me emociono. Sí, porque es impresionante. Es verdad que nosotros llevamos escrito y nos gusta, ¿no?, de hablar de que para el que cree todo es posible, lo dice Marcos en el capítulo 9. Pero aún así nos resistimos y vemos que este mundo no funciona bien. Uh-huh. Luego, sin embargo, como dices, Esther, sigue produciéndose milagros porque Dios sigue estando presente. Uh-huh. Y su espíritu sigue actuando. Lo que pasa es que a veces unos se nos escapan, otros nos abren la mente. De todas maneras, hablábamos hace un par de semanas de eso, de los temas de los milagros y tal. Por mucho que podamos hablar, al final yo creo que si me dejaras unos segundos, a mí donde me lleva tu reflexión es a darme cuenta de que si me examino, si nos examinamos cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta de que todos necesitamos un cambio, un trasplante. Aquí hemos puesto en el chat la Fundación Carreras y animamos a la gente a ser donante. Uh-huh. Si no lo eres, hazte donante. Yo soy donante de órganos, de sangre, porque hay que compartir, porque es un don. A mí me gusta mucho que el hombre haya llegado a la luna y sin embargo no sea capaz de replicar la sangre. Uh-huh. Algo tan básico, tan fundamental en un hospital, cuando hay todos los días accidentes. Pero bueno, por no extenderme. No, yo me examino y digo, jolín, yo necesito un trasplante. Necesito... Para vivir eternamente. Claro. Sí. ¿Quién no se encuentra cansado de ser el mismo, agotado de fingir a veces lo que uno le gustaría ser de otra manera, de ir por la vida creyendo que está todo bajo tu control o que has conseguido todo lo que tienes o todo lo contrario, que no has conseguido todo aquello que te hayas aprendido en la vida? O tal vez que eres esa persona amargada que tanto has criticado en tu padre y que al final te has convertido con la edad en el mismo ser a veces que tú te repugnaba. Bueno, pues aún así la buena noticia, uh-huh, hay una buena noticia, y es que hay un trasplante completo preparado para cada uno de nosotros. Y la buena noticia es que no hay que hacer listas de espera, no hay que pagar dinero para recibirlo. No hay que ir a ningún lugar privado. No hay que esperar unas pruebas de compatibilidad, sí, para ver si me sirve o no me sirve. Sí, eso es. La familia del donante está más que dispuesta y nos da. Entonces yo simplemente digo lo que dice Ezequiel: os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo. O como dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, que tú
hacía referencia. Precioso ese símil, tal como hoy está, que muchas personas pierden la vida esperando ser atendidas en esas largas listas de espera, ¿no? Eso lo sabemos que es una realidad. En este caso es inmediato. Si tú crees, si tú aceptas lo que Cristo ha hecho en tu vida, pues ya está todo dicho. No hay nada más que vivir por fe y vivir con esperanza. Así que esta reflexión lo que invita es a que las personas vivan con esperanza. Ojalá no hayan tenido que perder a ningún ser querido, pero si lo han sufrido, pongan su esperanza en Cristo, en que un día estarán de nuevo juntos por la eternidad, por todo ese sacrificio y esa vida perfecta que hizo nuestro Salvador. Qué bonito. Oye, un último guiño que os pregunto también. Habrá quienes digan, bueno, pero estos a lo mejor es que viven en otro planeta y ven milagros por todas partes, pero yo no los veo, o yo no sé muy bien cómo acceder a ellos, o yo no creo que está todo tan oscurecido y está todo, ¿verdad?, tan desdibujado que en realidad no sé dónde encontrar o dónde ver o dónde visualizar esos milagros. ¿Qué podría hacer una persona para, de alguna forma, abrir un poquito la ventana, abrir el foco, abrir la puerta y poder descubrir lo que Dios está haciendo cada día en la vida de todos? ¿Cómo poder empezar a sentir esa esperanza o hacerla orgánica, hacerla material? ¿Por dónde empezar? Mira esa foto tan bonita que has puesto ahí, con ese lacito sobre ese vientre de una mamá que está gestando, que es algo maravilloso. Para recuperar a estos bebés prematuros, que son los auténticos bebés milagros, recuperados con esas pocas semanas de vida, se colaboran tanto los padres como el equipo médico. O sea, papá y mamá tienen que estar ahí acariciando la manita del bebé, intentando darles ese calor, ese amor, escuchando su voz. O sea, hay una labor tan tierna. Deberíamos estremecernos por el amor. Y lo vamos a hablar ahora, en la escuela sabática, y la compasión que Dios tiene por nosotros. Deberíamos de ver en nosotros que somos, que Dios nos ha dado muestras de amor. Otra cosa es que queramos ser indiferentes, que cerremos los oídos y los ojos y todos los sentidos a esa realidad. Cristo ha estado en nuestra vida siempre, desde ese cuidado maternal y paternal cuando éramos tan dependientes de los adultos que nos han cuidado hasta hoy en día, ¿no? Todo, la mano de Dios está detrás de cada momento de esa vida. Entonces, lo primero, como dices, Esther, es ser consciente de que la vida es un milagro, es que podíamos no vivir, sin embargo hemos alumbrado a la vida, es maravilloso. Pues ya, date cuenta, sé consciente, valórate y valora las vidas de los demás. Pero sin embargo, el ser humano se dedica a destruirlas de muchas formas, A veces con los bombardeos dramáticos, pero a veces con las palabras, como dice también la Escritura, que hay palabras que son como golpes de espada, ¿no? Entonces, por favor, vamos a ser conscientes que se ha hecho muy de moda el libro del poder de la hora, que es que la gente está pensando, hemos ido siempre tras el dorado, conquistando mundo, buscando el oro, buscando la fuente que nos dé la vida eterna, ¿no? Ya resulta que lo tienes en el interior, ¿no? Claro, lo tenemos en el interior. Pues ya esa era esa pequeña aportación, decir el cuidado cariñoso de Dios como un padre amoroso. No perderos la parte de la escuela sabática porque vamos a hablar de ello. Vamos a hablar enseguida de ello, sí. Y nuestra admiración y nuestro agradecimiento a los servicios de neonatología de tantos y tantos hospitales, porque son lugares increíbles y son lugares efectivamente llenos de milagros cotidianos que demuestran el poder de la vida y el poder además de la resistencia, ¿no? Y de los deseos de vivir. ¡Qué maravilla! Así que gracias, Antón, por esta reflexión que nos lleva al mundo de la ternura y al mundo de los bebés, que es una maravilla, o lo que es lo mismo, al mundo de la esperanza, por una vida, ¿no? Y por un futuro maravilloso. Amén. Terminamos así esta primera reflexión y enseguida nos vamos a nuestra escuela de vivir.